Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Teatro de Resistencia. Hoy habría que cambiarle el nombre al programa porque no va a ser exclusivamente Teatro de Resistencia, sino que nos cruzamos al país vecino y hoy lo vamos a llamar Teatro de Corrientes a este programa, un especial en el que hemos logrado, bueno, no hemos cruzado, se han cruzado los chicos para venir a contarnos un poco de un grupo muy importante para la región. Nosotros en el programa tenemos un poco este objetivo de presentar proyectos o grupos teatrales que estén en el presente, en actividad, que estén trabajando con obras o talleres en el presente. Y a veces, bueno, se nos dificulta poder hablar de capaz de otros momentos históricos del teatro en la región. Y hoy tenemos una oportunidad especial porque vamos a entrevistar a un grupo, vamos a conversar con un grupo que en el presente está muy activo, pero que también tiene una trayectoria tan larga que nos pueden contar de la prehistoria del teatro de la región. Son casi 50 años de trabajo ininterrumpido, que no es poca cosa que haya sido ininterrumpido ese trabajo. Bueno, sin tanta más introducción, los presento al grupo del Teatro del Guarán con Ángel Quitela y Sergio Nis. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Vamos a ponerle Teatro de la República aparte. ¿Viste cómo? Cuando dijiste se cruzaron acá del país vecino. Sí. Claro, Teatro de la República aparte, chiquis. Teatro del Payé. República de Corrientes. Si el teatro chaqueño necesita ayuda, Corrientes lo va a ayudar. Si Argentina necesita teatro, Corrientes le va a traer. Bueno, qué lindo tenerlos acá, la verdad, un honor. Y nada, una responsabilidad de mi parte tratar de poder llevar una conversación, ayúdenme ustedes si en algún momento ven que me desmayo o algo, a poder tratar de, nada, de un poco el objetivo de los primeros capítulos, al menos de vamos a decir, la primera temporada del programa, es mapear toda la actividad teatral de la región. Ajá. Empezamos por Resistencia, también un poco el nombre del programa no es solamente por la ciudad, sino también un poco por esta condición que tiene el teatro de resistirse a ciertos embates culturales, ¿no? De todo tipo. Claro. Y de sostenerse y de tener ese orgullo de ser un arte tan fuerte y que va a seguir siendo fuerte, yo creo, ¿no? Por mucho tiempo. Y bueno, en ese trabajo de mapear, de invitar a grupos en actividad, grupos que hoy tengan propuestas, hablé con Sergio ya hace un tiempo de que me parecía re importante que tengamos también gente de Corrientes, porque todos hablamos como dos ciudades, pero sabemos muy bien que son casi una metrópolis unida, que nos gusta jugar o pensar en nuestras diferencias, pero también en realidad nos buscamos las diferencias porque tenemos demasiados parecidos, ¿no? Culturales, familiares, prácticamente es una gran ciudad separada por el río y unida también por ella, de alguna manera. Por el río. Y bueno, O sea que nosotros somos el primer grupo de Corrientes que venimos, que tenés acá en el programa. El primero y el único. Después, tomá pa' vos. La idea es después poder invitar a otros grupos. Justo estábamos hablando, vos me estabas comentando de otros posibles invitados de Corrientes. Sí, son el primer grupo de Corrientes, sí, formalmente. Formalmente acá en el programa. Después también queremos que venga gente de Tirol. De otras provincias, se puede venir de Formosa, de Misiones. Vino Gonzalo Rodolico de Buenos Aires. Vamos a tratar que venga Juli Daga de Córdoba para otro programa que justo ya viene a presentar un espectáculo acá. Así que sí, ese mapeo de la región a veces se ve interrumpido por cuando viene algún invitado que nos trae información desde afuera. Pero bueno, no sería un mapa completo sin tenerlos ustedes presentes, así que era un poco eso, tenerlos acá. Y justo cuando te había invitado Sergio también era como que venir los dos, venir con Ángel para poder contar un poco desde
desde cómo se gestó esto ya hace tanto tiempo y cómo fue evolucionando y cómo está hoy en el presente, ¿no? Tratar un desafío, tratar de condensar tantos años y tanta información, pero bueno, vamos a meternos ahí, vamos a subir al barco, ¿no? Esa. Vamos al barro. Vamos a cruzar el puente y subirnos Vamos a atravesar el Paraná acá. Así es, así es. No, nosotros de verdad muy encantados cuando me comentaste que estabas haciendo este programa y este tipo de formato, dije, qué genial que haya acá en... primero dije que habría que hacerlo en Corrientes, pero también esta cosa de por qué no podemos cruzarnos cada tanto, digamos, como bien decís, es una sola metrópolis que tiene un río en el medio. Y estamos re hermanados. Es más, cuando estabas diciendo lo de la diferencia, yo creo que buscamos diferencia entre nosotros porque tenemos demasiadas cosas en común. Así es. Entonces como que, che, no, loco, en algo tenemos que diferenciarnos con los chaqueños, qué sé yo. Entonces ahí empezamos, nosotros tenemos costanera, nosotros tenemos playa, y después ustedes, no, pero nosotros nuestras veredas son más anchas, se puede caminar. No, yo siempre digo, la costanera es el espacio más hermoso que hay en la región, ¿no es cierto? Sí, ¿Y por qué? Porque tiene una vista hermosa y plena al Chaco. Mira, está buena, ¿eh? Yo pensé que voy a hablar de las 7 puntas correntinas, que la San Sebastián. No, es una vista frontal a la costa chaqueña, a la provincia del Chaco. Qué privilegio tienen. Pero sí, es eso. Más que hermanos, somos todos ya una misma familia. Y sí, es divertido encontrar las diferencias por ahí. Esto de que obviamente hay una ciudad que tiene una tradición y un tiempo tan prolongado de existencia y resistencia como una ciudad que creció a los márgenes los primeros pobladores, una gran voluntad que fueron correntinos, o sea que es todo parte de un mismo proceso nada más que se fue desarrollando. Y yo siempre también lo que me divierto un poco cuando voy a Corrientes es encontrar los dobles de la ciudad. Ajá. O sea, amigos míos que le encuentro, mira, este es el Eduardo de Corrientes, este es el Lamariño, un poco como el secual de Corrientes. Claro. En este juego de los... Vamos a remitir a algo antiguo ya, que es Los Simpsons, de Shelbyville y Springfield. Que todos tienen sus dobles, bueno, un poco esto, el ¿cómo es? Doppelganger. Doppelganger en alemán, pero es el doble que todos podemos llegar a tener en otros lados. Yo cruzaba a Resistencia en el vaporcito. Claro, sí, me han contado que ustedes mucho. Ya sí. no lo conocen, obviamente. Hasta ¿no? que, no me acuerdo en qué año, bueno, no tenemos la idea justo, pero es más o menos... 50 y pico de años tiene el puente, así que... Sí, justo más o menos cuando ustedes empezaron, se podía cruzar a ver teatro a Corrientes. En vaporcito, que se tomaba en el puerto de Corrientes y llegaba a Antequera. Sí, el puerto de Antequera, y puerto de Antequera tomabas un bondi, un colectivo, y bueno, venías a Resistencia. Claro, era toda una travesía a cruzarse. Pero pasabas por Barranqueras porque no existía la ruta 16 de autovía, digamos. Sí, ¿no? Entonces era Antequera, Barranquera, y veníamos por el 9 de julio, cruzábamos el regimiento y bueno, llegábamos al centro de Resistencia. Era todo un desafío, era un desafío venirse o ir para allá, era todo, ahora claro, fácil. Ahora más tiempo pasa, más unido. La universidad también que nos une un poco, ¿no? Estas actividades culturales que nos unen. Y ustedes van a venir a presentar un show acá en Resistencia ahora en un rato, ¿no? Exactamente, terminamos acá y nos vamos para el Guido Miranda. Tenemos El Rey Tuerto. En el ciclo o en Alarcón. Bien. Está buenísima. Vamos a hablar un poco de esa obra también, pero viajemos un poco al pasado primero. Sí. Justo estaban comentando el puente, por eso le uní un poco a esta idea de que justo en ese periodo, en una época de dictadura todavía, a partir de un taller de formación actoral, de un taller de teatro del Guarán, es que un grupo de actores decide autoconvocarse de alguna manera y formar un grupo de teatro. Exactamente, lo estás contando muy bien. En el año 77, de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes, así se llamaba lo que es hoy el instituto, estaba a cargo de un profesor, Marcelo Fernández, y él organiza este taller en el Teatro Vera y lo convocan a Dante Sena, a Carlos Schwader y a una profesora de letras, Edith Flores se llamaba. Y bueno, organizamos este taller de 2 años
Y como corolario, digamos, cuando finalizamos el taller, todos los que llegamos a esa instancia, decimos, che, no podemos, no puede quedar en nada esto. Vamos a juntarnos con un grupo de teatro. Dale, formamos un grupo de teatro. Y bueno, buscamos el nombre del teatro del Guarán porque, bueno, era la región guaranítica, ¿no? Estábamos como imbuidos de mucho, imagínate el año, 1980. Así que más que el país, digamos, era la región guaranítica lo que nos motivaba y toda esa resistencia también de los guaraníes ante la usurpación y todo eso. Entonces dijimos, bueno, que sea el taller de teatro del Guarán. Entonces empezó con ese nombre. Hoy es Grupo de Teatro del Guarán, nomás le sacamos la palabra taller, pero en ese momento era una palabra importante, digamos. Bueno, y de ahí arrancamos hasta hoy. María Esther Aguirre y yo, mi señora, que María Esther Aguirre y yo somos los únicos fundadores que quedamos haciendo teatro en el Grupo del Guarán. ¿No? Hay otra gente, por supuesto, que está, pero que no hace teatro con nosotros, o ya no hace más teatro, pero está presente siempre. Y bueno, nuestra primera obra fue un espectáculo que se tituló Y Juan Moreira fue. Bien, esa se estrena en 1980. Esa se estrena el 21 de junio de 1980. O sea, ahora se van a cumplir en menos de una semana. 46 años. 46 años. 46 años. 46 años. 21 de junio, cuando comienza el invierno. Exactamente. Y bueno, y ahí yo estaba como actor, joven en aquella época. Y el espectáculo lo que tenía era que no tenía texto hablado. Tenía expresión corporal y música, lo que hoy podríamos decir teatro-danza. Sí. Estábamos como inventando el teatro-danza en esa época. Vos sabés que esto un poco te lo comenté fuera de aire, pero me parece impresionante que era cuando vino ahora, hace unas semanas, Carlos Schwader al programa. Hablamos mucho de de esa época, de ese momento tan caldoso, digamos, de la Argentina y para hacer arte y hacer teatro en ese momento. Y entre todas esas cosas en un momento me dijo, sí, nosotros prácticamente inventamos la danza teatro. Y yo no podía creerlo, o sea, no quería desconfiar de él, pero me parecía tan impresionante el enunciado una ceja, así como... que lo dejé, bueno, y me acuerdo que le digo, che, ¿y hay registros de eso? Y él me dijo, y debe haber en algún lado. Y después, hace poquito, buscando fotos del grupo del Teatro de Guarán, encontré fotos de la obra de y Juan Moreira, y claro, sí, se ve mucho esto del uso del cuerpo y de la bueno, obviamente no hay videos, no hay video, pero sí se nota la expresividad de que era algo como danza contemporánea, danza teatro, y a la vez yo digo, bueno, pero y empecé a buscar de vuelta Pina Bausch, el trabajo del Tanztheater alemán, el Kurt Jooss. Y es todo más contemporáneo, era entre 1970 y 1980 que ellos desarrollan esos conceptos en Alemania y o sea que eran sí. al mismo tiempo y en una época que no se pasaba, no es que vos podías ver qué estaba pasando en otros momentos, en otros lugares. Claro. Y nosotros, bueno, la puesta en escena la hizo Dante Sena y Carlos Schwader hizo la dirección de actores. Y después vino la selección de música, que era muy importante, y en aquella época ya se había estrenado la película de Leonardo Fabio, Juan Moreira, claro, sí, que era con Sergio Renán, estuvo muy buena y tenía una música muy pegadiza y muy buena también. Entonces usamos algunos temas de esa película y muchos temas de clásicos argentinos, de autores de música clásica, pero clásica argentina. claro. ¿No? Habían malambos, habían cielitos, habían música de la Pampa, porque bueno, Juan Moreira era digamos de la gaucho pampeano, gaucho pampeano, no era correntino. Claro. Entonces usamos música de Alberto Ginastera, de Julián Aguirre, bueno, de todos esos músicos, ¿no?
Y esto de, a que a mí, como te digo, me quedó impresionado, digo, claro, uno se nota que son épocas también donde en muchos lugares, como muchos inventos, muchas cosas ocurren en distintos lugares al mismo tiempo, sin conexión, y ese es un sci-fi, una... Ahí justo está llamando, desde Alemania están llamando para Sí, reclamar reclamar los derechos de los autor derechos de de... autor de la obra. Nada, esto de que hay cosas, hay momentos y épocas en las que surgen cosas en varios lugares al mismo tiempo. Sí, Pero además por distintos motivos, obviamente, en el caso de ustedes, por lo que me contabas, era también por esto de alguna manera poder hacer una obra de teatro en dictadura, donde si había textos iban a ser probablemente censurados y entonces encontrar la forma claro, 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 de claro. generar una expresión. Y fíjate vos, Juan Moreira, un gaucho rebelde contra el poder, ¿no? Justamente. Y este hombre, Marcelo Fernández, como te decía, cuando nos reuníamos con él, me acuerdo, tenía una listita de autores que no podían hacerse. A ver, entonces vos Mm. tenías que llevarle, te voy por hacer la... Y una vez le llevamos un texto de Osvaldo Dragún. Me dice Osvaldo Dragún, ya está, se figura acá. Pero háganla nomás, dice, que vamos a estar... ¿Quién se va a poner se va a a ver poner la lista la negra del teatro? lista esa. Entonces, Ajá. bueno, nos daba mucha libertad en ese sentido. Mm, Y bueno, así que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? En el Teatro Oficial Juan de Vera. claro. Y después con esta obra fuimos al teatro de Buenos Aires, se llamaba el Teatro de las Provincias, hoy se llama Teatro Regina, creo que está por cerca de Chacarita. Mm, Y ahí, en ese teatro, había eventos que se llamaban, por ejemplo, la Semana de Corrientes, la Semana de Jujuy, la Semana de Salta, y durante una semana se pasaban cosas artísticas de cada provincia. Y a ese evento fuimos con esta obra, y Juan Moreira fue. Y fue un suceso realmente, porque también en Buenos Aires empezaba este tipo de teatro no convencional, digamos, sí. de tipo corporal, de tipo de teatro danza. Así que, y después fuimos también a Santa Fe, Rosario, bueno, anduvimos mucho con ella. También algo que me entiendo yo de la época, la búsqueda del teatro del Guarán era esto del regionalismo, de empezar que también Carlos me lo comentaba, esto de salirse un poco de la lógica de hacer obras con problemáticas de Buenos Aires, problemáticas porteñas, hablar como los porteños y empezar a buscar una voz propia, Sí, 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 sí. ¿no? Desde esa obra había esa búsqueda, digamos. Exactamente, en esa época teníamos esa búsqueda, digamos, de hacer autor, si era posible, regional o nacional por lo menos, y por ahí ambientarla en nuestra zona. Por más que la obra se desarrolle en otro lugar del país, bueno, trasladarla de alguna manera a nuestro lugar, ¿no? Hicimos unas cuantas obras así. Después dijimos, bueno, ya nos abrimos al mundo, Ujú. y abordamos Brecht, por ejemplo, una obra de Bertolt Brecht. eh, Chekhov. Chekhov también. Y bueno, y después fuimos, otra puesta importante de esa época, porque eran muchísimos actores. Era una obra de Agustín Cusani, un autor porteño que se llamaba Los indios estaban cabreros, en 1985. ¿Cuántos actores en escena, Éramos, Ángel? éramos como 20. Era impensable, hoy es impensable hacer Solo en los 80 voy a pasar Un ese un imagínate. elenco así, elenco porque cómo gigantesco, viajás, sí. cómo ya de comer después, qué sé yo. Pero en esa época En el teatro se independiente, podía. convengamos, porque capaz Sí, que el teatro sí, 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 oficial o el sí. teatro comercial tiene 25 personas arriba del escenario, pero Claro, imagínate, La claro, calle claro, claro. corriente. imagínate el teatro independiente actual meter Sí. 20 Claro. personas, ¿quién te la mete? Y, Sí, por ahí en muestras de talleres y cosas así, pero claro, sostener una obra a largo plazo, más de dos funciones, claro, y con teníamos con elencos tan eso grandes. vestuario, escenografía, porque esta obra requería mucho vestuario, porque era breve la anécdota. Ujú. Se desarrollaba en América, cuando los indios estaban, antes que Colón llegue. O sea, los indios querían viajar por el mar hacia el poniente, hacia el oriente, cuando Colón estaba planificando su viaje a las Indias.
O sea, hay escenas en que está Colón con la reina Isabel pidiéndole venir, pidiéndole su viaje, y acá en América un líder indio quería ir hacia la puesta del sol porque decía que en ese lugar iba a encontrar a Dios, iba a ir a las puertas del cielo, al Dios de ellos, ¿no? Ujú. Y le iba a contar todas las injusticias que sufrían ellos acá en la tierra. Y entonces fíjate vos como que se cruzan llegan primero los indios a España que Colón a América. Así que bueno, a partir de ahí ya era una suerte de absurdo Claro, de subvertir un poco y de subvertir el orden, ¿sí? historia oficial, de la digamos. historia, la forma en que se nos cuenta a veces la historia o cómo... Claro, claro. Esa es de 1985, los indios estaban cabreros. Esa. Sí. Bien. Ahí después por ahí si querés encontrar, buscar Sol, están las fotos en algún lado, en el drive de esa obra. Ah, A mí me impresionan esas la foto de las funciones esas de cómo ya se hacía teatro en ese momento, cómo era... un poco una de las cosas que se habla bastante acá en el programa es la asiduidad con la que la gente va a ver teatro, la cultura de ir a ver teatro, que entiendo hubo periodos de mucho acercamiento al teatro, Sí. que por varios motivos, en algún momento fue la pandemia, antes de eso probablemente haya habido otras situaciones, hoy también la competencia con otros medios de comunicación que buscan la atención de las personas, pero cómo era en esa época, cómo se acercaba la gente al teatro, cómo iban ustedes, también entiendo que viajaban o iban a espacios por fuera del recinto teatral a mostrar las obras. Sí, sí, nosotros organizábamos giras autogestionadas, digamos, ¿no? Teníamos como compañeros por decirte, en Goya, en Paso de los Libres, Montecaseros, que el tema era viajar y después parábamos en casa de los compañeros, todos tenían una habitación que nos daban, nosotros también cuando venían ellos. Bueno, a veces se conseguían pasajes de la provincia o de la municipalidad del pueblo donde íbamos, y cuando venían a Corrientes también, o sea, había mucho tránsito de obras. Y en Corrientes, en la provincia, digamos que los puntos fuertes eran la capital, Goya, Paso de los Libres, Montecaseros y Mercedes. Eran como un circuito armado. Ah, y Esquina también se integró después. Y teníamos todo como un circuito, ¿no? Que todavía existe. O existe digamos, en modelo 2025, digamos, 2026, Sí. ¿no? Que son mucha gente nueva que está también haciendo obras de teatro con nuevas propuestas, con nuevas formas de hacer teatro. Y en aquella época iba mucha gente al teatro, iba mucha gente. Bueno, pues tampoco existía internet, tampoco existían las películas por televisión y todo eso, ¿no? Que ahora vos, bueno, navegás por todas las redes y demás y podés hacerlo. Pero nunca va a ser igual ir a ver teatro al teatro que mirarlo por televisión, ¿no es cierto? Así Sí. que entonces eso es lo que nosotros siempre bregamos, ¿no? Que la gente se acerque al teatro porque están en vivo y en directo con el actor en el mismo instante, en el aquí y ahora. ¿Mm? Hay mucho de la presencia y de la conexión que no hay forma de replicarlo de ninguna otra manera. No, ¿No? no, no, no. La presencia, el ver a otra persona desarrollándolo en el presente es algo único. Creo que Es ni algo único. siquiera el teatro filmado, viste que durante la pandemia se puso esto de teatro online, Sí, y si Sí, era sí, sí. también la discusión si era teatro, ¿no? Porque es Claro. un teatro filmado, pero tampoco, ¿no? Como que no tiene esa cosa del aquí ahora, como dice Ángel, porque por más que vos, ahora la gente va a ir a ver El Rey Tuerto, y después la podrá ver 80 veces más, pero como la del Guido no se va a repetir, eso es lo que tiene, Seguro. una función no es Sí. parecida a la otra. Y para mí, y esto que vos decías, ¿no? Teatro de resistencia, o la parte de que el teatro para mí viene resistiendo, es una cosa de loco porque, no sé, no sé si fue William Defoe este año o la persona que habló por el Día Internacional del Teatro el año pasado, que decía, el teatro está en crisis desde que se creó. O sea, de que lo crearon los griegos, viene en crisis tras crisis y sigue y resiste y resiste. Y ahora yo creo que el teatro
para mí, ¿no? O las artes escénicas en general, debe ser el último bastión de anti-redes sociales, de apagar un poco el aparatito, ¿viste? Sí, Sacar TikTok, sí, consumo rápido. Vamos al teatro, vamos a hacer el ritual del sí. teatro, de entrar a una sala. Sí, porque incluso el cine o las películas tienen esa dificultad de que la gente puede poner una película en la casa, pero va a mirar el celular o difícilmente va a conectar como sucedía en otros momentos cuando uno iba Al a cine. la sala de cine, donde Sí. sí hay una invitación más cercana a la del teatro a darse un tiempo Para para observar, para observar, para estar en apreciar. silencio prestando atención. Y que, así como decís vos, es el último bastión y yo lo que sí le auguro es como un futuro muy próspero, porque creo que justamente en su condición de resistencia a todo lo digital y a todo lo que ahora como un nuevo desafío, a lo no humano que también Mm. se nos está presentando, es casi lo más contundente de acá hay humanidad y acá hay presencia que Ah, tenemos, digamos. acá no está la IA, digamos, acá Ujú, hay un ser humano pensando y sintiendo. exacto. Sí, 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 sí. Después de esas obras, ustedes, bueno, como habríamos hablado, esas son obras de 1980, 1985. Hay otra obra que me mencionaste que es la de 1994 que se llama La secreta obscenidad de cada día. Sí, esa obra, somos dos personajes. eh, la dirigió Ariel Curtis y actuábamos Gustavo Benítez y yo, los dos Ahí actores. se ven Ahí se imagen los ve una dos. imagen de esa obra. Como verás, estamos vestidos como dos exhibicionistas. Sí, Esos que tienen el piloto y se le ve las medias nomás y abajo no tienen nada, sí. ¿no? Y van el banco que vos ves ahí, se suponía que estábamos sentados frente a una escuela de niñas que estaban por salir del colegio y nosotros íbamos a hacer nuestra exhibición. Pero no llega a concretarse porque empiezan a relacionarse entre los dos en ese banco y con el correr de la trama y del texto se descubren dos personajes que se los nombran, pero que no están caracterizados como tales, que son Sigmund Freud y Carlos Marx, que creo que nunca se encontraron, pero en ese No. momento Creo- se genera toda esa ideología de uno y de otro, y discuten y pelean, y al final las chicas no salen al final de la obra, cuando ellos después de toda la obra, salen las chicas, pero ellos no iban a hacer una exhibición, sino que debajo de los pilotos tienen armas y resisten contra los que vienen a censurarlos o a matarlos, digamos. Entonces esa era un poco la... Bueno, ahora ya cuento el final, la spoileo Ya porque, se puede. Ya se porque puede. No, si ya no se creo que la habla, Ya hagamos. vio, se embromó. Ah. Ahora, no nací para verla, pero. Ah, no, sí, No, sí, 94 pará, pará, la loco. no, pero tenía. Sí, 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 Yo mirá tenía podía, 3 años, no sé si la iba a entender. podía haber ido por mirá ahí. que estamos los dos actores Eh, y el director al todavía, revés. todavía estamos dando vuelta por acá. Así que el otro día nos encontramos con Gustavo Benítez Ajá. y dijimos, che, ¿si hacemos la cerqueta obscenidad? Yo creo que sí, hoy tendría una relectura muy fuerte, ¿no? Claro, Desde claro, dos claro. personas exhibicionistas Ah, hasta que después se eh, revele qué Que, era lo que tenían Eso escondido. estaba pensando, ¿qué Sí. obras envejecieron bien y cuáles envejecieron mal? Esta ya tiene una trama, ¿viste? Tal, media borde, ¿no? Que requiere una relectura, Sí. eso seguro. exacto. Porque en esa época estaba mucho más normalizado y hasta como simpático tal vez el personaje del exhibicionista y hoy claramente Hoy Hoy lo colgamos en una claramente plaza. estamos... Exacto. Sí, 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 sí. sí. Así es. Y bueno, ahí estaríamos terminando el siglo XX, digamos. Ujú. Y con esta fueron a Tucumán. Con esta obra ganamos la Fiesta Provincial del Teatro. Ya existía el Instituto Nacional del Teatro. Y fuimos a la Fiesta Nacional en Tucumán. Y ahí ganamos también porque las fiestas nacionales eran competitivas en esa época. Se competía por región. Ganamos también la región, que en esa época era la región NEA Litoral. O sea, le Mm. ganamos a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, con esta obra. Y entonces salimos de gira por todo el país y después de gira por la provincia de Corrientes también. Así que dimos muchísimas funciones
de la secreta obscenidad de cada día. Hay otra obra que es de la contemporánea con la de Juan Moreira, que ustedes están haciendo ahora en el... Bueno, la han hecho el año pasado, no sé si la van a retomar en algún momento, que es Los Perros. Ah, está en cartelera, o sea, Mm. tiene menos Sí. funciones que antes, pero está, digamos. Y es la del maestro, es la de Carlos Schwader. Y la Así hacemos es. también un poco como homenaje a él y él siendo uno de los artífices de lo que fue el grupo, él con Dante Sena, Ujú. pero también estuvieron estos profes que mencionó Ángel, pero ellos dos, al ser los primeros directores de la primera obra del Teatro del Guarán, ¿no? Ujú. Entonces Los Perros también como un homenaje Claro. a él, digamos. Y también habla de esa época en la que la censura obligaba a ser creativos a la hora de cómo presentar una obra, ¿no? Claro, claro, porque Los Perros se escribió en 1981, 82, Sí. y también no estaba permitida, digamos, en esa época. Después sí, ya la hicieron, pero hace una metáfora también de la dictadura, ¿no? Claro. A Sí, través sí, sí. de estos cazadores de perros, Ujú. que en realidad eran cazadores de otra cosa. Claro. Claro, sí, 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 funcionaba como metáfora un Funcionaba poco como de metáfora, alegoría, sí. claro, claro. Y esta obra, bueno, yo la vi en ese cupo el año pasado. Sergio Ní es uno de los actores, Jonathan González, Acá el señor, él Ángel, actúa y dirige. actúa y dirige, Y y Francisco Fernández, los Francisco cuatro. Fernández. Después en la técnica está Emilia Quintela, la hija de Ángel, y Martín Romero Sánchez. Ujú. Pero esta tiene una historia también muy prolífica acá en Chaco, porque la estrena, ya llegó a ser, ¿no, Carlos, acá? Sí, la hizo Villa Ángela, donde actuaba Carlos Canto. Carlos Canto, y bueno, y no me acuerdo más qué otros actores eran, pero eh, fue una apuesta también. Lo que pasa es que nuestra apuesta es muy minimalista, viste que son 3 banquitos nada más. En cambio, en aquella apuesta de esa época lo hacían como como pide el texto, que es el patio de una municipalidad, donde están sentados tomando mate y salen en una camioneta y se mostraba la parte de atrás de la camioneta, el patio de la municipalidad, la oficina del jefe. Entonces nosotros la solucionamos con la acción y con 3 banquitos que funcionan de distintas formas, ¿no? Se van transformando Más contemporáneo, Sí, nuestro, sí, no, además sí, obvio, entiendo que hay varias modificaciones que han Claro, pero hecho. mantenemos el texto y los El personajes. texto está Sí. bastante, Mantenido. salvo algunas Pero es como tiene mínimas música cosas. con más contemporánea, ¿puede ser o no? Hay un momento medio No, así no, no, no. onírico, o no es tan contemporáneo. No, no, no. La música son temas, chamamés correntinos muy clásicos y un chamamé chaqueño, porque se desarrolla en el Chaco Ujú, la obra, se desarrolla con los campos algodoneros del Chaco, cerca de San Peña, ujú. por ese lugar. Cacique Catán, de Cito Segovia. Es un poco un homenaje que le hago yo íntimamente a Cito Segovia, que es el que lo cantaba, digamos. Está en Mocoví, Eh, creo en Mocoví está Ángel. sí, 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 está en ese idioma. Y bueno, hay 2 versiones de Cacique Catán, y después está la Calandria y la Caú, que son chamanes bien correntinos. No, la parte onírica y todo eso está. El Sí, texto es todavía se original. mantiene. Ah, mira, no, El- pensé que la, era la- como una como la, modernización de la la. modernización viene más que nada Sí. en la apuesta, porque Ah, obviamente no tenemos el retrato exacto de una municipalidad de Chaco, digamos, o incluso de Corrientes, pero sí resolvemos, es más corporal, si se quiere decir la apuesta, se resuelve más con los cuerpos y con estos 3 banquitos que, como en el teatro, resignificamos a cada rato, digamos. claro, Pero en la trama está igualita, está digamos. respetado. Aparte hay todo un tema, no un tema, hay todo un entramado ahí que hacemos como un poco de teatro épico donde bajamos abajo, arcamos Interactuar con el sacamos el público. distanciamiento ese que proponía Brecht, lo sacamos, Ángel y Jonah bajan, cazan con la gente, le hacen sentir el rigor, digamos. No, está genial la obra y no pasa... Y no pasa de moda. O sea, vos mirás No, 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 claro. tranquila. O sea, Carlos, una vuelta hace poco por una diplomatura de dramaturgia que hice, lo entrevistamos, él ya en España.
Y él decía que si la tiene que hacer ahora, lo haría con punteros. Punteros y el dealer que le manda a los punteritos, ¿viste? A los Ah, tranzas. Sí. Porque su trama es una trama, la trama histórica mundial, si se quiere, de alguien que tiene mucho poder y cómo con eso subyuga a los demás. Sí. En ese caso era obviamente una alegoría a la dictadura, pero con cazadores de perros. Tranquilamente lo puedes hacer ahora con cualquier otra situación donde vos ves que hay un abuso de poder. Es impresionante. Che, y un poco, bueno, ahí hablamos un poco de obras del año, bueno, 1980, 85, 94. Esta que si bien la están haciendo ahora es una obra que fue escrita en ese periodo también, de Mm. 1981. Y después, bueno, Teatro Guarán tiene tanta trayectoria y un momento de renovación o de gente que se fue sumando. sí, sí. Y entre ellos acá, bueno, justamente Sergio, Sergio, ¿no? claro, claro, Viene a claro. tomar un poco la posta y a ayudar a ponerse ahí también Sí, al pie ahora del cañón. ya están los jóvenes a Ujú. cargo de todo prácticamente, ¿no? María Esther y yo estamos un poco como ¿cómo se llaman? Los alma mater del Sí. grupo. Si Sosteniendo bien, el espíritu, un si poco. bien seguimos actuando, dirigiendo y trabajando los dos, María Esther con su obra que se llama La Polaquita, Ajá. que es un unipersonal que he escrito y actuado por ella, y yo con Los Perros como actor y ahora como asistente de Sergio con el Rey Tuberto y Variaciones Meyerhold. Bueno, seguimos en actividad y yo como docente también, ¿no? Hace muchos años que doy Sí. clases. El taller lo dictás ahí en La Mariño. Los talleres míos son en la Mariño, en el Espacio Bien. Mariño. Tengo 3 días a la semana y son dos niveles, digamos, los Sí, principiantes y después los avanzados. sí. Y después fui docente muchos años en el Instituto Pujol, en el profesorado de teatro. Ahí me jubilé, pero fui docente como unos 10 12 años más o menos. Así que bueno. Estos talleres, bueno, para si uno quiere, está interesado en más información de los talleres, en el Instagram de Teatro de Exacto, exacto, Guarán. ahí está. ¿Eh? Ahí figura. Si Ahí. bien, si bien los cursos ya empezaron, o sea, Sí. ¿Se puede sumar alguien a mitad de año o se son puede, anuales? no, se puede, son cuatrimestrales. Ok. Bien, Entonces, entonces, en la mitad de año, en agosto, empezamos el el Segundo segundo cuatrimestre. cuatrimestre y ahí bien, se pueden sumar. genial. Bueno, para que estén atentos. ¿Y qué suelen hacer muestras o son talleres? Ah, son talleres Son con con muestras. muestra. Salvo los Bien. principiantes Sí, que no hacen muestra para el público, los otros niveles sí ya son. bien. Se hacen, por ahí no obras completas, ¿viste? Porque necesitas otra producción para una obra completa, Claro, pero sí, a veces son creaciones de colectivas, a veces son textos o escenas de obras sí, unidas por algún nexo. sí. Bueno, según los alumnos que tenga, la cantidad que tenga de varones, de mujeres, Ujú. bueno, porque viste que por ahí empiezan y dejan, por ahí a la Mm. mitad del proceso alguien ya no puede hacer más porque, no sé, tiene otra cosa que hacer, no sé. Sí. Y bueno, siempre tenés que estar luchando con eso, pero se llegan a hacer muestras. A veces hay también esta situación de que la gente, no todo el mundo tiene ganas de hacer muestra y qué También, pasa ahí, ¿no? Que uno quiere seguir en el taller, pero ya se, como ese difícil equilibrio entre hacer una muestra dentro de un taller, pero que no ocupe la totalidad del taller o del tiempo que se lleva el taller. claro, porque si ya te estás haciendo una muestra, ya estás haciendo ensayos prácticamente, Claro, sí, y ya no estás haciendo clases de experimentación y de crecimiento. sí. Pero bueno, y muchos, pero la mayoría quiere mostrarse el público. Sí, es parte de la experiencia también Es parte de la experiencia, claro, de claro. tomar un taller, es atravesar todo hasta el punto de estar en escena con público, ¿no? Exactamente, hasta Es ahí, parte de hasta la ahí. experiencia. ¿Vos, Sergio, estás dando talleres o clases? A talleres así como independientes como los que está dando Ángel, no, 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 por ahora no. Eh, yo también soy profe, ¿no? Me recibí en el profesorado, lo tuve de maestro a Ángel y más que nada estoy más manejándome en la parte privada, digamos, estoy dando talleres de teatro, pero para centros, institutos de salud mental, estoy trabajando con gente que se está rehabilitando de adicciones y demás. Me gusta. Encontré como si se quiere, por decirlo, un nicho ahí en donde me gusta trabajar, cómo acercarles teatro a esta gente que está pasando por un momento heavy como es recuperarse o transitar una adicción, digamos, o una recaída. Y veo esa parte del teatro como rehabilitación, como volver a cuidar al cuerpo, volver a cuidar la cabeza, sacarte de ese lugar, esos lugares turbios del ser humano
me encontró casi sin querer y me está gustando mucho, digamos. Y tanto así que me gustaría en un momento, no sé si hacer algo de psicodrama, pero por ahí, ¿viste? Toda esa parte más si se quiere, más catárquica o más, sí, más saludable el teatro me está encontrando, digamos. Y que me sirve para mí. Yo empecé en los talleres de Ángel en el 2012 y la típica, ¿no? Yo no sabía que en Corrientes hacía teatro y después pasé una vuelta por la Mariña, había un cartelito afuera que decía aquí clase de teatro y ¿qué es esto? ¿Cómo que Claro. teatro en Corrientes? Ajá. Y entré, está el pasillo La Mariño y el pasillo te lleva a la boletería y ahí estaba Ángel en la boletería, entonces le digo, señor, ¿acá se hace teatro? Sí, me dijo, estos son los días de clase, vení el primer día a probar si te gusta y después ya puedes pagar, ¿no? La primera clase gratis. Y así empezó, creo que habrá sido en agosto, septiembre de 2012 y ahí hicimos como un intensivo hasta fin de año y después el año siguiente ya sí todo el año en el nivel 2 avanzado. En el avanzado. No, me encantó desde el primer día. En el 2015 estreno oficialmente mi primera obra y ahí se podría decir que desde 2015 soy actor con Sueño de Barrio, que era una muestra de taller, que la hicimos todo 2014, se muestra en diciembre, creo que 2 funciones. Y nos gustó tanto que le dijimos a Ángel, ¿cómo hacemos para estrenarla? Bueno, no, yo voy a buscar los derechos, tranquilo, teníamos 22, 23 años, no entendíamos nada, pero queremos hacer la obra, que nos gustó. Entonces dijo, no, Ángel, tranquilo, yo voy a ir a buscar los derechos, vamos a pagar, no sé, 500 pesos, ¿no? Haber salido en esa época con Argentores. Y entonces sí, en marzo, abril de 2015 oficialmente le estrenamos Sueño de Barrio. Esa le hicimos como 3 años, ganamos provincial, nosotros no entendíamos, no sabíamos ni que había un certamen provincial que te premian, que te vas después a otra provincia, no entendíamos nada. Así que fue una experiencia re loca. Y desde ahí sí me encantó, después hice el profesorado superior, ahora estoy haciendo la licenciatura acá en la FADIC de Artes Escénicas. No, como que este mundo me reatrapó, me encantó, digamos. Hay 2 cosas que rescato de lo que contabas de tu experiencia propia, de esto de que a todos nos puede pasar o notamos que pasa todavía en las ciudades, que es como el teatro parece escondido por momentos, Sí. ¿no? Está en lugares a veces, por más que uno quiera, yo me encuentro en una cruzada por promocionar el teatro para todo el mundo, para todos los públicos, ampliar los públicos. Y descubrirlo como muy secreto para mucha gente. Nosotros salimos a volantear y ahí en el volanteo mismo una de las primeras preguntas es si consumen teatro, si ven teatro. Y todos se ven sorprendidos por la pregunta y se ven como también interpelados de ¿por qué no lo hago? O sea, se hacen esa pregunta, che, me están preguntando cuándo fue el teatro, ¿por qué no ir? Digamos, no. Pero es porque nunca nadie les hizo esa pregunta, nunca hubo un acercamiento y a veces... Incluso hoy nos encontramos los grupos teatrales como en la idea de que, bueno, todo puede ser promocionado por redes sociales. Y no es cierto. Las redes sociales tienen su propio algoritmo y su propia lógica de difusión que se escapa muchísimo de la necesidad que tenemos de ampliar los públicos y de buscar justamente fuera de nuestras esferas de conocidos y esferas de lo que nosotros seguimos y nos siguen, digamos. Y esto, como decís vos, de que pasaste, viste un pizarrón y eso fue lo que te hizo entrar, digamos. Y hoy, por eso yo de alguna manera fomenté esto de volver al analógico del papelito, el volante, y de ir a acercarse a las personas, mostrarles ese papel, no por una cosa nostálgica nada más, sino porque realmente una necesidad de salirse de la pantalla también un poco. De la pantalla y de la lógica de cómo hoy se distribuye la información. Claro, cómo la gente llega al teatro. Digamos que por redes sociales capaz que si hacemos una estadística deben ser los menos, porque como decís vos, no creo que el algoritmo esté jugando a favor de los talleres de teatro de Resistencia, de Corrientes. Yo no sé cuánta gente va a ver el flyercito del taller de Ángel por Instagram, ¿entendés? Sí. Capaz por Facebook un poco más, pero esta cosa medio romántica, si se quiere, de volver al papel, creo que debe tener ahora con está sobredimensionado de las redes sociales, capaz que tiene un impacto más preciso, incluso más directo, ¿no? Te doy acá el papelito, mirá. Sí, porque está la oportunidad del lado del grupo teatral de mostrarse quiénes son y hay un espacio, yo digo que ya ahí empieza la obra porque hay una situación teatral en el uno puede ir y darle el volante como quien te vende de medias, pero también
incluso el que vende medias suele ser muy teatral cuando vende medias, por eso Exacto. consigue vender. Así que justo usé un ejemplo que al revés, inspirarse en los que venden medias para decir, Voy a vender. no te entrego un papel nada más, sino que te estoy contando algo, te estoy invitando a algo, te estoy seduciendo de alguna manera o generando esa intriga. Y además también permite a los hacedores teatrales escuchar la voz de los que no van a ver teatro y escuchar esa respuesta de por qué no ven teatro. ¿Dónde está cuáles son los motivos, cuáles son Sí. las inquietudes que puedan tener? Porque si el disparador es traer más gente al teatro, bueno, tenemos que ver quiénes son esas personas. ¿no? Claro, claro. Hay algo ahí de, ¿cómo se le dice? Está como un poco moderno esto de creación de públicos, ¿no? Como creación de audiencia, pero creo que también tiene algo que ver podríamos mencionar acá los organismos gubernamentales, a mí no viene al caso, también hay algo de los que hacemos teatro y cómo vamos y acercamos, no nuestras obras, ¿no? Para mí al teatro, cómo hacemos llegar en esta época de la sobreinformación. Creo que avalo y aplaudo lo tuyo, digamos. Bueno, pero te lo mencionaba por esto de que vos, esto de que nosotros mismos los hacedores por ahí nos encontramos siempre el comienzo, la historia comienza con un encuentro furtivo, casual, Muy me encontré con aleatorio, un sí. cartel. En mi caso Sí. fue una amiga que me dijo, che, mañana tengo voy a un taller, ¿querés venir? Y yo estaba en un momento de que le decía sí a todo, pero si no tampoco me hubiera capaz de acercar. Claro. Siempre fui muy espectador de teatro, pero nunca se me ocurrió estar del otro lado. Genial. Nada, eso como la sensibilidad que a veces se requiere de entender que si algo está oculto, cómo empezar a revelarlo, ¿no? Como que, sí. Y lo otro me pareció muy interesante lo que contabas, esto de que también suele ser un tema que se suele abordar bastante del teatro como una herramienta terapéutica complementaria de otras terapias y cómo nos ayuda, ¿no? Al desarrollo personal, al trabajo en uno, al trabajo para superar dificultades, como ves vos en tu taller. Más allá de que, bueno, nosotros nos apasiona el teatro justamente o el arte en general, pero a lo que nos dedicamos, que está la parte más escénica, creo que también somos a veces no te digo felices del 100%, porque la felicidad como el gozo en la vida es difícil sostenerla tanto tiempo, pero creo que ayuda mucho, capaz no nos damos cuenta porque estamos muy metidos en vender obras o acercar al teatro, pero trabajando con esta gente me doy cuenta también lo afortunado que somos de tener al teatro que nos hace bien, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta. Digo nosotros que hacemos teatro hace varios años, lo bien que nos hace a la cabeza, al cuerpo en sí, nos mantiene entrenados, como nosotros también darnos cuenta de todos los beneficios saludables físicos, mentales, si se quiere, que nos trae. Yo me doy cuenta con esta gente que está sufriendo, que está pasando por un momento heavy de su vida, que lo llegó a consumir, cómo el teatro de a poquito, ¿no? No es solo el teatro, ¿no? Tienen más talleres, pero el teatro es una pata más que los ayuda a sanar. Increíble, o sea, yo por ahí le digo a la gente, para mí, vos podés empezar teatro cuando quieras, no necesariamente tenés que ser actor o actriz, después director o lo que sea. Pero incluso no, es sabido el caso de los doctores o los abogados que se van a hacer teatro para mejorar su oratoria o para defender los casos porque son muy tímidos. O la gente incluso que, recomendado por el psicólogo o la terapeuta, les manda a hacer teatro para trabajar la desinhibición, trabajar la confianza, la autoestima, digamos. Y después puede quedarse a ser actor o actriz o no, y es válido. Entonces, también esta cosa de cómo acercamos el teatro a la gente, yo creo que también un lado terapéutico se puede ofrecer desde ahí. Y no por nada también es lo beneficioso que es en las escuelas, ya ni siquiera así los niños de primaria ya estarían acostumbrados al teatro y cómo se cuida el cuerpo, cómo cuidamos el cuerpo del compañero, de la compañera. Todos estos valores que tiene el teatro, incluso en lo pedagógico, beneficioso para todo el mundo. Sí, sí. Por ahí la palabra terapéutico uno siempre, como que desde el teatro siempre se tiene cuidado de cómo se utiliza para no parecer que uno ofrece más de lo que puede dar. Claro. Pero sí es un espacio donde hay una gran cantidad de herramientas para toda persona para desarrollar
habilidades, ¿no? Como decís vos, desde la oratoria, desde trabajar con las inhibiciones, desde trabajar con la timidez. Después me decía Jonathan González, me decía justo esto eh, de que está bueno también pensar, viene alguien con cierta timidez y que no pensarlo como acá venís a cambiar, a dejar de ser tímido. No, vos tendrás tu personalidad Claro. y es algo que vos verás si querés trabajarla o no, si querés Ujú. modificarla, pero es parte de tu identidad y no verlo como un problema o algo a cambiar. Claro. Pero sí, y vos podés, si querés, o si no sentís la necesidad, podés sostenerte en tu timidez toda tu vida si querés. Y acá lo que venís es a tomar herramientas para con momentos concretos que esa timidez No te impida. no te impida tener conversaciones o no te impida trabajar en algo que uno quiere trabajar porque tenés la técnica del teatro que te va a ayudar Sí, a prepararte, así como uno se prepara en la escena, a Ujú. prepararte para esos momentos. claro. Yo una vez di clases, me contrataron del Poder Judicial, creo que era un gremio de los judiciales, y di talleres de teatro para abogados o personas que estaban dentro del derecho, digamos, y tenían que defender su postura y sus tesis y sus postulados. Y entonces, bueno, me tuve que inventar unas clases especiales para estos que no van a ser actores ni don, pero que tienen que actuar delante del juez, ¿no? Un abogado defensor, un abogado querellante, están de alguna manera actuando. Entonces, bueno, Sí, 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 sí. para eso les ayudó mucho a estos abogados, digamos. Y después también tengo en mis alumnos muchos dicen, mi psicólogo me recomendó que haga teatro. Ah, sí, le digo, Perfecto, pero esto no es terapia. Vos Sí. venís, yo no soy terapeuta". Sí, 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 O siempre es como sea, algo paralelo a las Claro. sesiones que vos tengas si a que vos te tener. sirve, Sí, pero sí. yo, este, Un este, complemento de a- la a- terapia en todo caso. y sí, no, y después están re entusiasmados. O te acordás que era con vos también un chico que era tartamudo, Nosotros hicimos Sueño de Barrio 2015 y el que hacía uno de los policías era tartamudo. Y, y también vino recomendado como para tratar su tartamudez. Y es lo loco, ¿no? Creo que pasaba con un cantante tartamudo no sé si de la voz o qué, que sí, cuando sí. actuaba no era tartamudo. No, Increíble cómo el cerebro se le desconectaba, parece, por un momento y no tartamudeaba nada. Bajábamos, terminaba la función, bajábamos y empezaba, ¿no? Pero sí, era sí. impresionante y estaba estudiando medicina y ahora es médico en Buenos Aires, creo que en el hospital italiano. Y él dice, no cuenta, o Augusto se llama, que le ayudó muchísimo y ahora le ayuda siendo doctor allá. Quiero pasar por un tema más porque Marijo, ¿cuánto tiempo más tenemos? ¿10 minutos más nos das? ¿Sí? Sí, Si es con sonrisa, quiere decir que Sí, tenemos 10 la minutos gente más. del Guido que nos espera, ya vamos. Sí, por favor, en el Guido estén atentos porque ahora ya están yendo los chicos. Quiero hablar de 2 obras más que tienen, así para terminar de por lo menos pincelar un poco. La verdad que siempre la sensación es que nos quedamos cortos y hoy con tanta trayectoria es mucho más lo que no podemos cubrir, digamos, del trabajo del Teatro del Guarán. Pero quería tocar nada más, por un lado, variaciones Meyerhold, un poquito, y después vamos a la obra que presentan ahora en un ratito, nada más en el Guido Miranda. Variaciones Meyerhold nació en el profesorado de teatro en 2019. En 2019 yo me recibo. Y capaz que pasa acá en el ISPEA, ¿no? El último año tenés que atravesar la dirección teatral todo el año, materia anual, ¿no? De marzo a noviembre. Y yo, obviamente, yo no quería dirigir porque es más fácil siempre ser actor, ¿viste? La dirección es demasiada responsabilidad, que el sonido, que bueno, no quería. Pero si me quería recibir de profe, tenía que hacerlo. Claro. Un año antes, perdón, yo tuve la suerte de hacer la beca internacional del INT. En ese momento me fui a España de enero a marzo de 2018 con Carlos Schwager, allá en Castuera. Cuando vuelvo, Ángel me dice, para mí vos ya estás preparado para ser director, Sergio, tenés que empezar a dirigir, que el Serán Guarán casi tenga... 10 años, ¿cuánto? Yo había empezado 2015, pero poner Sí, 2012, sí, sí, ya sí, sí. 7, 8 años. Entonces él me dijo, Sí. ya está. Vos Ujú. tenés que largarte a dirigir. Y dijo, no, Ángel, no tengo, estoy preparado, no, ¿qué me decís? Yo quiero seguir haciendo actor, tomar talleres.
luego, obviamente, fines de 2018 yo sabía que al año siguiente iba a tener que dirigir. Él me había traído la obra Variaciones Meyerhold, porque él la conoce, es del gran Tato Pavlovsky, y Ángel quería que yo lo dirija a él. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerla para el profesorado, ya que voy a atravesar la dirección teatral al fin. Bueno, te voy a dirigir a vos, vas a ser mi conejillo de indias, digamos. Y eso, nomás las condiciones son que la materia allá la da Mauro Santamaría, también debe ser muy, muy conocido acá porque acá tiene varias materias en la FADIC. O sea que teníamos que estar supeditados a lo que él proponía, ¿no? Porque era su materia, obviamente yo tenía que aprobarla. Pero sí le dije a Ángel, una vez que pasemos esa instancia del profesorado, ya que quede para el grupo. Averiguamos los derechos y demás. Entonces todo 2019 la fui montando con las directivas de Mauro y yo la estrené en noviembre, hicimos la muestra de dirección. Obviamente aprobé, ¿no? Pero soy profe ahora. Ajá. Y la hice acá. Me di el gusto de dirigir a mi maestro. Ahí va, qué lindo. Y la idea era, obviamente, estrenarla ya en el 2020. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, todo se retrasó. Y en el medio, Ángel enferma muy grave de su voz. Literalmente se quedó sin voz. Y no solo se quedó sin voz, no podía comer, no podía, nada. Claro. Tuvo ahí un tema. Y yo había inscrito a la obra, porque también, por otra materia de Mauro, que era gestión de espectáculos, le hice toda la carpeta, ¿no? Aproveché ya esa obra y le hice toda la gestión de una carpeta para presentarla siempre en concursos. Y en el 2021 la meto en 2 concursos y gané los 2. Son concursos que me dieron dinero para que la produzca, digamos, Tenías que la hacerla monte. sí o sí. Ujú. Eso, tenía que estrenarla sí o sí. Como Ángel estaba incapacitado literalmente, ahí me vi en la imperiosa necesidad de buscar un reemplazo y doy con Jorge Soto. Y ahí... ¿Jorge ya trabajaba con ustedes? No, ¿O- él hacía teatro. Él hacía teatro en el Teatro de la Ciudad, que está ahí cerquita de Mariño. Ujú. Y venía el Chico Pleito, venía de Ale Barbosa, fue su mentor, digamos. Ujú. Y en ese momento él estaba suelto, por así decirlo. Mm. Ya había terminado los talleres, y estaba así en proyectos de obra, pero nada concreto. Y una vuelta lo vi y dije, sí, che, me da el Te da. physique du rol Ahí va. un señor. Que se O deje ya. la barba más larga, le Sí, pensaste, ¿o no? o sea, pinta de ruso no tiene, o sea, Jorge Soto, menos, no o tiene- menos ruso, pero no, a mí me daba, aparte yo lo había visto en obras y también estaba haciendo mucho clown, tenía mucho histrionismo y yo necesitaba un cuerpo específico para ese personaje. Es un monólogo de 50 minutos. Un monólogo de Sí. 50, ahora está bajado a 40 y monedas, lo fuimos bajando, regulando algunas cosas. Sí. Y nada, lo estrenamos todo, mitad de 2021 y todo 2022 lo fuimos haciendo y la estreno en el octubre de 2022. Y en las últimas etapas, Ángel, mi chino, con toda la humildad que tiene, me dice, Sergio, ¿querés que te ayude en algo? Y sí, Claro. más vale, le dije. Y él, Sí, yo hago sabe las la luces, él hace el asistencia. sonido, digamos, y es mi asistente. Genial. Y Ujú. somos tres gatos locos. Ujú. Si bien se ve la foto que la escenografía es un colchón con vendas, hay toda una preproducción, hay gente. Sí. Les digo que todo 2019 estuve haciendo la carpeta de esa obra, está pensada así para que gire de lo Sí, más que fácil. sea transportable. Esa ganó un... Ganamos el provincial, el último que se hizo en el 2024 la Sí. ganamos. También impensado para nosotros, che, yo de verdad, o sea, no. El teatro para mí es más que premios. Esto me gusta el teatro, Sí. conocerte a vos, haber Ujú. conocido a Ángel, la gente que conozco de Formosa, la gente que Ujú. conozco. Eso para mí el teatro, el convivio, Sí. el compartir. Pero sí, nos inscribimos, ganamos, qué sé yo. Gracias a eso todavía la tengo en vigencia, porque es una obra. Imagínense que Variaciones Meyerhold son los últimos días de vida, o el último día de vida de el maestro ruso de teatro encima, Meyerhold, en la Siberia 1940, está preso en el Gulag y Stalin lo manda a fusilar. Y es eso, o sea, encima está tan delirante, porque hace meses que está encerrado, que él habla de toda su teoría teatral. Al teatrero le gusta, obviamente, porque habrá estudiado Meyerhold. Al público común no entiende nada de lo que él está hablando. Yo lo que me propuse como director novato, qué sé yo, es mi primera experiencia en dirección, es que tiene que ser entendible, ¿no? Claro. Pavlovsky la hacía en sus talleres de teatro, él te la regalaba esta. Era él sentado en una silla, pero tenía una presencia escénica, el tipo, impresionante. Entonces yo le di tiempo y espacio. Te doy a entender que está en el Gulag, que está ahí, está en su última hora, está tan delirante. Entonces el desafío fue como, aunque que la gente que no consume teatro y que no estudia de teatro,
la pueda ver y la pueda Hay entender. imágenes ahora en la pantalla de la obra. Chino, Hoy Jorge. yo digo que siempre el programa es para escucharlo, pero bueno, cada tanto pínchenlo para ver, imágenes de lo que estamos hablando, porque justo estamos pasando hay muchas fotos de todas las obras Y del grupo. retomando a lo del justo que nombré la beca en Sí. España, el último día de la beca, yo estaba en casa de Carlos, yo estaba en Castuera, pero me llevó a su casa, en ese momento estaba viviendo en Córdoba, muy linda Córdoba de España, y el último día él me pone vamos a mirar una peli, me dice, venía a mirar esta peli conmigo, y pone un DVD, ¿viste? Un DVD puso, y era El Rey Tuerto. Ahí va. Porque en España ella era muy conocida la obra. La obra se hace en 2013, la dirige Marc Reuet, él la escribe también, la escribe y la dirige. La hace para una sala que se inauguró en 2013 ahí en Cataluña, en Barcelona, perdón. Y tuvo un éxito impresionante, recorrió España durante 3 años más o menos. En 2016 consigue la plata para producirla y la hace peli. Cambia un poco, obviamente porque es otro lenguaje el cine, a diferencia del teatro. En 2016, perdón, hace la peli con los mismos actores del teatro y también gana premio en festivales. La obra de teatro está traducida creo que a 30, 40 idiomas de todas las veces que le pidieron. A mí me encantó y después cuando Carlos termina la peli me dice, mira que esta fue una obra de teatro, me cuenta, más me encantó. Me quedé muy obsesionado. Cuando vuelvo a Argentina, me pongo a averiguar por la obra, consigo el correo de Marc Reuet y le escribo y me pasa la obra entera. Porque había un fragmento nomás en internet. Y me pasa la obra entera, sí, Sergio, mírala, como dicen los españoles, mírala, léela tranquilo. Y eso fue 2018. Luego de Meyerhold, agarré como un poco más de ímpetu en la dirección. Claro. Y en el 2023 le escribo, me animo a escribirle también para sacarme la duda de cómo es conseguir una obra internacional, ¿no? Porque los derechos, porque Argentores se tiene que comunicar con la SAE, que es Sociedad de Autores Español, y tienen que hacer toda una transacción. Bueno, el asunto es que... Y el desafío también medio de modificar algo, ¿no? La obra a mí me encanta, se hizo en base a un hecho muy particular de cuando se hizo la marcha de los indignados en Madrid, en 2008. Alguien pierde un ojo ahí, en una manifestación por las balas de goma. De esa idea agarra Marc y escribe El Rey Tuerto. Y yo dije, esto tranquilamente se puede hacer en Argentina con nuestro contexto actual. Yo hago la adaptación. Y le digo, mira Marc, yo hice, perdón que te vuelva a escribir después de 5 años, pero pasaron cosas. Hice esta adaptación, quiero saber cómo, bueno, para los derechos. En un momento él me dice, no sé, 500 euros. Y dije, ¿qué? Y le digo, mira Marc, no voy a poder... 500 pesos te puedo dar. Si querés, viste, mira, no lo voy a hacer. Y me contesta el correo y me dice, Sergio, hombre, revélate un poco, chaval, dime tus condiciones, ¿por qué no quieres hacerla? Él mucho más interesado. Claro. Y yo le digo, voy a aprovechar y voy a llorar un poco. Mirá, Marc, yo no vivo en Buenos Aires, yo vivo en Corrientes, una ciudad al norte, limita con Paraguay, la región es una de las regiones lamentablemente más pobres de Argentina. Toda la riqueza está como en el centro, digo. Entonces yo no tengo las condiciones para pagarte algo así, digamos. Aparte acá el euro está, no sé, se me va. Ni aunque no recupero ni con los subsidios. Dale un contexto y vos sabés que, y no me contesta, dije, bueno, listo, ya está, voy a buscar otra obra. Era para ver qué pasaba. Pasó 2 semanas y Argentores se comunica conmigo y no, me acuerdo, le mando todo, era una Biblia que le escribí por Gmail. Y él, ¿sabes qué me dice? Lo hablo con mi gestora. Dije, ¡fua! Tiene gestora. Dije, ¡qué calidad! Bueno, pasaron 2 semanas, dije, no me la va a dar. Argentores me manda un correo, me mandó la obra gratis. O sea, no gratis, me la cobró 0 pesos durante 2 años, 2024, 2025, ahora la renovamos, en donde yo solo le tengo que dar el evaluar, que sería, cada vez que hay función, yo le doy un 15%. Claro, sí. Genial, dije, esta es una señal de destino, tengo que hacerla. Bueno, entonces a partir de mitad de 2023 reuní el elenco, busqué los actores y lo que propuse con esta obra, a diferencia de Meyerhold, es como somos muchos, una dirección colectiva, donde todos, soy fan de sacar un poco la verticalidad histórica también en el teatro, horizontalizar un poco los procesos. La gente con la que estamos se recopó por suerte. Y entre todos, si dice que soy director es solamente algo legal, chicos, es porque Argentores así pide y cuando yo pedí, puse nomás
Sí. Por poner, ¿Pero voy vos a sentís hacer... la dirección fue también compartida entre todos? La dirección actoral, por lo menos, Ujú. está más compartida entre todos. Me hice cargo más que nada de la apuesta. Claro. Ahí puedo darme crédito de algunas Sí, decisiones sí. que he tomado, ¿no? Sí. Junto con Emilia, porque a Emilia también le pedí, Ujú. ella es escenógrafa de La Plata, entonces tiene también mucho más criterio que yo. Y así me estoy muy Y orgulloso de vos, esta Ángel, obra. ahí también Hace el sonido, haces el asistente de sonido. dirección, Sí. Sí. pero también comodín, porque puede hacer luces, puede hacer sonido, Mm. es nuestro asistente, digamos, nos da devolución en los ensayos, en las funciones. Y estoy muy orgulloso porque es un elenco de 5 personas, el equipo entero somos 8, es una obra que dura 2 horas, es casi ver una peli, tiene Ah, mucha comedia negra. Avisamos que no es para niños, aconsejable no ok. infancias, sí con adolescentes, pero acompañados de sus padres, por favor, porque hay lenguaje malsonante, hay un poco de insultos. ¿Y es la sea, primera vez que se presenta acá en Resistencia? no es la segunda, estuvimos el año pasado en Sala 88 Ah, y ahora estamos en el ciclo Poe en Alarcón y este año se sumó al elenco Luis Alarcón, que se lo ve ahí, y es la particularidad que tiene que Luis Alarcón es el hijo de Poe en Alarcón y Aida Bertoni, los grandes referentes del teatro acá chaqueño. Y el hijo ahora está con nosotros, así que para él también debe ser una función muy especial sí. porque es homenaje a sus padres, ¿no? Y bueno, en este caso a su papá, porque después está el otro ciclo de Aida. Así que nada, es la segunda vez que venimos, estamos re contentos. Sí, Aparte es una vamos a actuar en el oportunidad. Guido, ¿sabes lo Sí, que es? sí, sí, sí. Eh, ¿Es en la parte de arriba solamente o todo Creo que sí, la vamos a hacer toda en la parte del escenario, digamos, en la con la parte del gente ahí. escenario? Así que no son tantas las entradas, van a tener que... Quedan 40 minutos para que se dé sala, tienen que apurarse. Ya tiene que estar saliendo. Tienen que, sí, ya ir preparando todo para... En el Guido no se puede ir con... Si van a entrar con botellas de agua o algo en la mochila porque no te dejan Ah, entrar se con... pone en la gorra ahí un poco. Sí, 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 porque también, y bueno, sobre todo si es en el escenario hay que cuidarlo de no derrames, digo, porque me ha pasado. Y bueno, una oportunidad muy especial poder venir a ver una obra del grupo del Guará, después de todo lo que escucharon, de toda esa trayectoria, ese trabajo Lo- y después esta uno quiere... acumulación de conocimiento, ¿no? Sergio Y acá. también para decirle a la gente que se trabaja en el teatro, miren todo lo que tuve que hacer por una obra. Y la otra la tenía desde 2019, o sea, hay un trabajo acá, ¿no? Muchísimo trabajo. Que no se crea la gente que es, vamos a subirnos al escenario y ya está, ¿no? Hay Sí. un trabajo de búsqueda, hay un trabajo de planificación, Sí. no se lleva un texto así porque así nomás, digamos. No sé, que decirle a la gente, hay todo un, no sé, Lucas Carbañola está haciendo el profesorado, tengo a Ángel que es un profesor, yo soy profesor, Emilia es profesora de artes visuales y es escenógrafa universitaria, o sea, hay gente estudiosa y aplicamos todo lo que aprendimos de alguna manera a las producciones que tenemos. Sí. Por eso, y en este caso, que es una producción bastante horizontal, es lo que más me pone orgulloso, más allá de que la obra, por suerte, fue bien recibida y está siendo acompañada, digamos. Así que veremos si al público chaqueño les gusta. Venimos más veces. Bueno, invitados entonces están ahora a las 21 horas, este jueves 11, Jueves 11, hoy, a las 21 horas, en el Guido en el Miranda. Guido Miranda. ¿Cuál es la dirección? Yo no... ¿Cuál es la calle del Guido Miranda? Es Colón. Vos sabés la dirección exacta. Bueno, por Colón. Pero todos conocen el Guido Miranda. Todos conocen el Guido Miranda. Ahí, pon el flyer, ahí está. Colón y a media cuadra entre Juan B. Justo bueno, a media cuadra de Juan B. Justo. Ahí está el gran... Hermoso teatro, hermoso. Bueno, también lo vamos a... fíjense cualquier cosa en la agenda de teatro No, bueno, de Resistencia. Sí. Y lo vamos a subir. en el Instagram del grupo está, @Teatro del Guarán, nosotros la dejamos fijada ya. Está Bien. ahí. También o sea, ¿Cómo acceder a las entradas, porque me Bien. dijeron que el Guido Sí. no tiene número, nada. Vos tenés que ir a comprarlas ahí por la tarde, creo que de 17 a 21. Claro. Así que... Sí. Bueno, apúrense entonces para llegar. Les voy contando mientras ya están cerrando las puertas de sus casas. También hay otra obra en Casa de las Culturas de Julieta Daga que trae Bufón. Qué buena obra, Bufón. La vi Bufón 4 veces ya. Ah, sí, mira. La vi cuando fuimos al Nacional con Sueño de Barrio, la vi ahí, la vi en el Argentino Arte Escénico de Santa Fe, no, obrón, chicos, no sé, vayan a ver El Rey Tuerto y vayan a ver Bufón, hagan el esfuerzo. El combo. Y bueno, para la agenda general de teatro de la ciudad y de la región, pueden buscar entonces en Teatro de Resistencia en Instagram.
para ver qué otras obras hay. También los invitamos a que todos los jueves a las 7 de la tarde se sumen al vivo del programa para comentar. Comenten también sobre lo que vieron en esto. Todos los comentarios después los podemos leer más adelante, si no. Si tuvieron experiencia viendo algo del grupo del Guarán. Y bueno, agradecerles mucho. Siento que quedamos cortos, obviamente. Podríamos haber hablado mucho más. Después hacemos la segunda parte. Seguro. Segunda parte. Agradecerte, Ángel, agradecerte, Sergio, por estar. A Sole Mancilla en los controles, siempre muy atenta. A Marijo Quisca en la producción. Y bueno, nos vemos entonces el jueves que viene a las 7 para más Teatro de Resistencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas Sebastián. gracias a todos. Gracias. Chicos.